La palabra de Jehová que sale de su boca no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito por la cual será enseñada y predicada esta noche. Y el pueblo me dice: amén. Honramos al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Así rápidamente le voy a pedir que vaya conmigo a la palabra y que me preste atención en los próximos 40 minutos. Quiero enseñar y predicar esta palabra, en la cual he titulado: la restauración es una necesidad. Y este mes vamos a hablar acerca de la restauración del hombre, la restauración del alma, la restauración de los últimos tiempos. O sea, va a haber mucha palabra este tiempo. Y quiero que usted preste mucha atención, porque Dios está interesado primero en restaurar al hombre. Desde la caída del hombre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están interesados en que el hombre vuelva a la naturaleza que Dios lo creó, a la imagen y semejanza de Dios. Por eso que la Biblia nos dice que los 5 ministerios, según Efesios capítulo 4 versículo 10 en adelante, dice que el llamado que Dios ha dejado en esta tierra bajo los 5 ministerios es el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Dice: para edificación del cuerpo de Cristo. Y no solamente edificar, sino dice para llevarlos a la estatura del varón perfecto. Ahí Dios nos quiere llevar, pero todo comienza con una restauración. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 26 y versículo 69. Toqué un poquito la introducción, toqué el miércoles, pero hoy sé que muchos el miércoles empezaron clases y no pudieron llegar. Preste atención, que esta palabra lo va a ayudar mucho. Mateo 26, 69 dice: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, de la manera siguiente. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó, mire, esta palabra es fuerte. ¿Qué comenzó a hacer Pedro? Y jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Tome su asiento, pero no me siente la alabanza. Quiero enseñar rápidamente. También quiero que vayamos y me ponga Juan capítulo 21 versículo 15 en adelante. Juan 21, 15. Vamos a leerlo. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Continuamos, 16. Y volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. La tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se
entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y les respondió: tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Quiero tocar un poquito acerca de hablar un poco de Pedro, porque Pedro ya no era cualquier persona. Pedro ya era un discípulo, era un líder, era un apóstol, ya era un apóstol, caminando ya por 3 años y medio con Jesús. Y encontramos que Pedro todavía no había tenido, su carácter no había cambiado. Encontramos a Pedro fallando después de estar 3 años y medio con Jesús. Todos se acuerdan cuando llegaron a tomar preso a Jesús para llevarlo al Gólgota, para ya crucificarlo. Lo primero que resalta es que Pedro se levanta, agarra su espada y le quita la oreja a Malco, el soldado romano. Encontramos que Jesús le dice: Pedro, no trates de convencerme. Porque Pedro le dice al Señor, cuando el Señor le dice: es necesario que yo vaya, que yo muera, que sea quitado de vosotros. Y Pedro le dice: Señor, que nunca te acontezca, porque si es necesario, mi vida pondré por ti. Y Jesús, conociendo lo que iba a pasar, le dice: Pedro, quiero decirte que me vas a negar 3 veces. Y antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y encontramos que en el libro de Mateo 26:69 encontramos que lo que Jesús le dijo se lleva a cabo. Pedro niega a Jesús. Y no solo niega, sino que empieza a maldecir. Y yo ponía un ejemplo, que cuando uno tiene un amigo y han dado por largo tiempo con usted y han tenido confianza con ese amigo, usted no espera que ese amigo le defraude. Usted espera que ese amigo, en el momento más difícil de su vida, usted espera una palabra de esa persona. Usted espera que esa persona, que todos pueden hablar en contra de usted, pero que esa persona: no, yo lo conozco, eso no es verdad. ¿Sabe qué? En mi caso, a mí no me dolería que todo el mundo hable mal de mí, pero sí me dolería de una persona que esté al lado mío, humanamente. Pero imagínate a Jesús, al discípulo amado, el que durmió en su brazo, el que estuvo con él, el que oraron, el que pasaron tanto tiempo juntos. Porque usted sabía que en la enseñanza hebrea el maestro tiene tanta comunión con el discípulo, es que comen juntos, duermen, aprenden juntos por un tiempo. Por eso es que Pablo resalta en la historia, porque Pablo fue enseñado, dice, por un rabino judío llamado Gamaliel. Y dice que estos tuvieron 15 años de relación, de aprender juntos, de tal manera aprender lo que el maestro hacía. Cuando Jesús toma a sus discípulos para que anduvieran juntos, ellos no se separaban, ellos recorrían aldea. Donde iba Jesús, ellos iban. En donde usted encuentra la historia, todos los discípulos seguían a Jesús, andaban con él. Pero en el momento de la prueba, todos brillaron. Y sabe, lo sorprendente es que a Jesús, cuando todos sus discípulos se fueron, los que le seguían eran las mujeres. Pero no quiero entrar por ahí. Miramos a Pedro
Pedro siendo la columna, una columna de la iglesia, y para la iglesia universal católica es el ¿cómo le llaman a esta persona? Es infalible. Pero yo he dicho, por eso la Biblia dice que todo hombre es mentiroso, todo hombre falla, todo hombre peca. El único infalible es Dios y su palabra. ¿Escuchó eso? Por eso que si nosotros como cristianos debemos de estudiar las Sagradas Escrituras. Porque ahí, hermano, hoy tanto tiempo, en estos tiempos de mentira, de falacia, se levantan hombres diciendo: yo soy el Cristo. Se levanta tantos dogmas y tantas religiones. Pero para aquellos que ven a un Pedro perfecto, miramos en las Sagradas Escrituras que también Pedro, a pesar de estar con Jesús, le faltaba. Y donde el hombre, hermano, falla, es donde Dios llega. ¿Y por qué hice estas dos comparaciones de Mateo 26 y Juan 21, 15 al 19? Porque en Mateo 26 Pedro peca, niega a Jesús. Y después de Jesús resucitar, es la primera vez que llega con Pedro, que llega con sus discípulos. Y llegó ¿para qué? Para restaurar a Pedro de la caída. Pedro tenía un problema, no lo podía restaurar ningún hombre, ahí solamente era Dios. Y llegó Jesús a buscar a Pedro. ¿Y sabe cómo lo llegó a buscar? Con pan, con comida. Y dice que cuando los discípulos bajaron, vieron a lo lejos unas brasas. Y las brasas representan el fuego. Representa, amado hermano, donde tiene que ser quemado el orgullo del hombre. Donde tiene que pasar por ese proceso. Y lo que a mí me impacta no es que Pedro falló, sino es cómo Dios lo restaura, cómo Jesús, a pesar de que Pedro ya era barbón, viejo, que volvió al mundo, porque literalmente él volvió a tomar las redes y se fue a pescar, era su trabajo. Pero llegó el Señor para restaurarlo. Y mira la forma en que Dios lo restaura. Ahora entro a mi mensaje. Sabe que todos, hermanos, fallamos. Todos pecamos. Todos hemos hecho las cosas mal y necesitamos verdaderamente ser restaurados. No por una palabra y que se nos salga por otro oído, sino del alma. Hay tanta gente cargada por culpa. Hay tanta gente que no se ha desahogado. Hay tanta gente que carga maletas encima porque todo peso que carga es porque no ha sido liberado del alma. Hay gente que llora pero no es que llora por la presencia de Dios, sino que está llorando algún pecado, algún recuerdo, algo que le está haciendo daño. Y entonces Dios está interesado en restaurar a esa persona, pero es necesario dejarnos restaurar por el Señor. Y que la restauración es que Dios quiere hacerte volver a su presencia. Eso es todo. El primer Adán, en la primera Eva, ¿en dónde estaban? ¿Dónde estaban? Muchos dicen allá en el huerto comiendo bananas. No eran monos para comer bananas. Cuidando gallinas, no estaban en Cleveland. Entonces, pastor, ¿qué estaban haciendo? Pescando en el mar. Tampoco. Ellos estaban en la presencia de Dios.
estaban habitando, hermano, en una gloria que usted no se imagina. Todos los días había comunión. El hombre con una sabiduría exagerada. Y eso es lo que Dios quiere restaurar, hacernos volver al estado original, donde todo se perdió. Por eso que el hombre de Dios que ha sido restaurado, regenerado, amado hermano, él puede sentir la gloria de Dios en su vida. Ese hombre no habla derrota. Ese hombre no está metido en problemas, no está metido en chisme. Ese hombre tiene ojo de águila. Ese hombre tiene la mente de Cristo. Aleluya. Y donde otros ven derrota, ese hombre ve gloria, ve manifestación del cielo. Cuando una persona es restaurada, su mente es cambiada. Cuando hablamos de restauración es que usted ha sido sacado de las tinieblas y ha sido puesto en la luz de Cristo, en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios, hermano, todo es cortado. Ciertamente los judíos creen en la circuncisión. Y que la circuncisión al 8º día había que presentar al niño y había que cortarle el prepucio. ¿Qué quería decir la circuncisión? Que era apartado para el Señor, era un pueblo apartado de los otros pueblos. Pero cuando nosotros verdaderamente somos restaurados, hermano, en nuestra vida espiritual hay una circuncisión. Nos trasladan de las tinieblas a la presencia de Dios. Eso es lo que el Padre quiere. Envió a su Hijo para trasladarlo del pecado a la santidad de Cristo. Iglesia, con el pecado no se juega. Iglesia, jovencitas, con el novio pecando no se juega. Señores, se necesita pararnos, entender que ya Cristo pagó por nuestros pecados y entender que yo no voy a jugar en el mundo con el pecado. Cristo me perdonó, me circuncidó para habitar en la presencia de Dios. ¿Alguien está acá? Necesitamos una circuncisión espiritual. Y es ahí donde el hombre puede decir: soy perdonado, estoy en la presencia de Dios. Qué hermoso es. Esa es la restauración verdadera, donde las cosas cambian. Dios quiere hacerlo. Y lo que me impresiona es cómo Jesús restaura. Mire qué palabra. Jesús no le llega a decir a Pedro: me negaste, Pedro. Así son los amigos de este tiempo, ¿verdad? Voy a hacer que te levanten una ola en el mar y que te entierre el mar. No eres digno de mi amor, Pedro. Nos falta. Miren, líderes, yo les voy a pedir a ustedes con todo el amor del Señor, aprendan a amar a la gente. Aprendamos a amar a la gente. Porque, hermano, ¿de qué sirve ganar almas si no las amamos? ¿De qué sirve? Cuando usted ve a un señor amargado, vea que la gloria de Dios lo va a cambiar. Donde usted ve a alguien que está mal, metido en las drogas, véelo con ojos de amor. Ya no le diga: eres un burro, un bruto, nunca vas a cambiar. Dile: te amo, eres mi profeta, eres mi evangelista. Y tal vez aquel medio drogado va a decir: ¿y esta vieja loca qué le pasa? Pero ¿sabe qué? Esa vieja loca tiene comunión con Dios. Y ese que se drogaba, vendrán días donde va a ser restaurado, volverá el hijo a casa, volverá a ser, hermano. Pero necesitamos nosotros aprender de Cristo. Y sabe que solo Jesús, ¿cómo lo restauró? Preguntándolo si lo amaba, haciéndole sentir que él sí lo amaba y que él estaba ahí por él. Aquel que ya había abandonado su misión: ya no voy a predicar, ya no voy a evangelizar, pequé, fallé.
quiero decirte que Dios te da una nueva oportunidad. Que tan grande es el amor del Padre mientras Él no ha venido. No te estoy dando licencia para pecar, te estoy diciendo que si fallaste, el Padre está interesado en restaurarte. Y Pedro ya había fallado, maldecido, había negado, había quitado orejas. Ya Pedro. Ahora le voy a decir, si hay alguien que se siente acusado por eso, alguien que le ha pasado, es que hice cosas, pastor. Quiero decirte, si Pedro fue restaurado, que caminó 3 años con el maestro y en el momento de la prueba, si no se hace un lado, Malco le quita la cabeza. Lo agarró porque Malco se movió y le agarró solo la oreja. Si no, Pedro, asesino. Si no, Pedro, un maldiciente. Y no a cualquier cosa, el mismo nombre. ¿Y cómo Pedro no se iba a sentir mal? Pedro fue y dijo: para mí ya no hay nada aquí, señores, se acabó esto. Denme las redes y entremos a pescar. Y dice la palabra que estuvieron toda la noche. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que no agarró nada. Hay gente que quiere dejar el evangelio por hacer plata. ¿Y qué te voy a decir? Y volvés de regreso quebrado, se echó a perder el carro, la mujer te dejó, todo por ir, por lo que el diablo te está haciendo creer que allá afuera. Mejor perseverar, mantenete. Quiero decirle que cuando Dios lo llama con una misión. Por más que quiera regresar, ya las cosas no le van a funcionar allá afuera. El que dejó de drogarse y vuelve a la droga, ese hombre se siente, quiere quitarse la vida porque no tiene paz. ¿Por qué? Porque no le va a funcionar lo que le funcionaba antes. ¿Mirás a Pedro? Pero qué hermosa restauración encontramos aquí. Una restauración divina, genuina. Y Pedro empieza a asimilar que era cierto. Deja otra vez las redes para andar con Jesús. Pero a Pedro le faltaba algo. Y era el bautismo del Espíritu Santo. Llamado sin Espíritu Santo está propenso a pecar y a fallar. Todo llamado que no ha sido ungido, cualquier cosa lo va a hundir. Pero todo el que ha sido llamado y está ungido, el diablo, por más que te quiera tirar al piso, no vas a caer. ¿Escuchó eso? Y por eso es que la necesidad, hermano, de ser llenos del Espíritu de Dios. Ser lleno, pasar el proceso. Si Dios me llamó, pero ahora tengo que ser obediente, tengo que esperar. Imagínate si Pedro no espera, porque Pedro era impaciente y dice: no sé, la verdad que. Y más si se juntaba con Tomás, el incrédulo. No, Pedro, aquí esperar 11 días, vámonos otra vez. Se perdía el gran apóstol, pero decidió esperar. Y Hechos 2 dice que el Espíritu Santo vino como un estruendo de muchas aguas. Y todos fueron investidos del poder de lo alto. Y de repente, mientras aquellos gritaban, hablaban lenguas, cantaban, aparecieron los judíos, los fariseos y los seduceos, diciendo: mira, estos locos están borrachos. Y se levanta un Pedro lleno del Espíritu Santo. Dice: no, señores,
no están locos ni están borrachos. Son las 9 de la mañana y aquí no venden vino a esta hora. ¿Saben por qué? Esto es lo que dijo el profeta Joel 2:28, que en los postreros días serán llenos del Espíritu Santo. Aleluya. La iglesia debe saber que la marca y la evidencia más grande que carga es que el Espíritu te tocó y fuiste trasladado, cambiado de las tinieblas a la luz admirable. ¿Alguien puede decir amén? Su nombre. Quiero dejarte bien claro. Todo hombre después de la caída necesita una restauración. Aquel que dice, no, es que fallé, pero ya Dios me perdonó, lloré, tiró unas lágrimas de cocodrilo y no fue confrontado por su realidad. Restauración es falsa. Dice que Pedro, cuando negó, falló, al final dice que se entristeció y empezó a llorar. Y desde ahí él se arrepintió, lloró de arrepentimiento, pero él necesitaba el perdón del Padre. Y el Hijo se presentó para restaurarlo. Quiero decirte que ya Jesús te perdonó. Está el Espíritu para liberarte. Su nombre. Primer punto. Todos fallamos. Aquí no diga, no, es que la restauración es para mi papá, para mi tatarabuelo, para mi hermano que se fue a estrellar con el carro. La restauración es para todos. Para todos. Todos fallamos. Y aquí se le cae el argumento a la religión católica que el Papa es infalible. Hay unos que vienen de ahí y saben que le enseñaron que el Papa es infalible. Cuando la Biblia nos enseña que todo hombre es mentiroso. Todo hombre es... Y no me salga que Dios puede hacer una excepción con él. Mira a Pedro haciendo el apóstol a los gentiles. Dice, miserable de mí, muerto estoy en esta carne. Siempre lo repito para que lo aprenda usted. Que cuando, por más que ayune 40 días, hermano. Mira Pablo. 15 años con el rabino más prestigioso en Israel, Gamaliel. 15 años. Después de recibir el Espíritu Santo, después de convertirse, en el libro de los Hechos capítulo 9, dice que fue al desierto. ¿Por cuántos años? 15 años, si no me equivoco. Y después de 15 años bajó a Jerusalén a presentarse con los apóstoles. Imagínate este hombre. Usted, hermano, por él ni al discipulado quieren venir los grandes sinvergüenza. Ay, pero pastor, es que yo estuve ayunando toda esta semana. ¿Y para qué ayunaste? ¿Para que te creciera el copete? En vano tu ayuno, papá. En vano tu ayuno. Ay, pastor, es que yo vengo bajo la unción. ¿Y qué unción? Del orgullo, mano. No hay aplausos hoy, pero esta enseñanza quiero confrontar. Pablo, ¿cuántos años de estudio? 15, 16 años con el rabino más prestigioso de Israel en ese tiempo. Y otros 15 al desierto. ¿Quién cree que le estaba enseñando? Por eso Pablo dice, no tengo necesidad de que nadie me enseñe si el Espíritu me ha enseñado. ¿Cuántos años de preparación? Por eso que Pablo nos deja toda la doctrina de moralidad de cómo se debe comportar un cristiano.
La salvación es por gracia, pero la gracia tiene resultados. Tiene cambios. ¿Cambios de qué? Dejé la manera vieja de vivir. El que se drogaba ya no se droga más. El que se salía por las noches ya no se sale más. El que era rebelde con sus padres empieza a decir: esta rebeldía es del diablo, la voy a sacar de mi vida. Y empieza a haber cambio. Es que la gracia llegó a tu vida. $30 años de estudio. Claro, hermano. Y usted no quiere ni 2 años pasar en el discipulado y liderazgo. Así que come back los que me desertaron. Y los que no me llegaron el miércoles, el martes, aquí los voy a ver el martes. Not excuse. Ninguna excusa es válida. Llevo 7 años estando aquí todos los días. Su nombre. Me están dando ganas de predicar a mí. Están muy serios hoy. No, y es cierto. Tenemos inscritos como 30 y algo de líderes que van a estar. Solo me llegaron 11. Los necesito aquí el próximo martes. O le mando una grúa, pero el que viene, viene. Y usted va a saber que Dios está hablando, no soy yo. Si estos grandes hombres de Dios fallaron, 30 años de preparación, y cuando Pedro se le quería salir el orgullo, se acordaba: yo no soy nada sin la gracia. Cuando a Pedro se le quería salir es que yo, pastor, se acordaba que sin la gracia él no era nada. Y él dice: muerto estoy en esta carne, miserable de mí, que lo que yo quiero hacer no lo hago, más lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Ve usted? ¿Ve de que de cada carita fina tiene cosas ocultas? ¿Ve de cada trajecito bonito hay cosas que necesitamos todos los días matarlas? Dios está interesado en restaurarnos. Pero basta, iglesia, de traer una careta a la iglesia. Hay gente, hermano, que bajándose del carro venían peleando todo el camino, pero solo bajándose del carro: mi amor, dame la mano. Y la mujer hipócrita: soltame. No, dame la mano, porque le gusta ponerse una careta viniendo a la iglesia. Agarra a tu hermanito, a que todo el gozo que siento yo, y el mundo no me lo... Hipócrita en serie, hermano. Y acá, ¿cómo está, hermano? Uy, gloria a Dios. Siento un fuego, qué unción. Y dentro, qué cosas ocultas que carga. Tiene que aprenderlas a llorar como Pedro. Pedro dijo: hoy he pecado. Hoy para mí se me acabó el evangelio. Pedro no siguió predicando. Pedro mejor tomó sus redes y se fue al mundial. Pero allá llegó el Padre y le dijo: Pedro, yo te amo, Pedro. Tú también me amas. Cuida mis ovejas. Gloria a Jesús. Ya conmigo: todos somos pecaminosos. Todos somos falibles, mentirosos. No somos infalibles, hermano. Yo te puedo fallar a ti y no por eso ya me merezco el infierno. Pero que Dios nos ayude a mantenernos en el camino, en la verdad, y que nunca seamos piedra de tropiezo para otro. Ciertamente Dios aquí me puso como testimonio de un Dios que cambia
y un Dios que restaura. Yo lo puedo decir, Él lo hizo conmigo, también lo hará contigo y lo hará mucho más. Dame Primera de Corintios 10, capítulo 12, rapidito, para avanzar. Primera de Corintios, donde habla que a veces nosotros nos sentimos que estamos firmes, que nada, no, ay pastor, ¿de qué está hablando usted? Si yo llevo 20 años en el evangelio y a mí no, de todo yo estoy firme. Mira qué dice Pedro. Dame desde el 10, hijo, por favor. Ni murmuración, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. El 12. Así que el que piense que está firme, mire que no caiga. ¿Cómo yo puedo mantenerme, hermano, firme en el camino de Dios? Firme en su palabra, en el llamado de Dios. Cuando yo he tenido un encuentro genuino con el Señor. Y cuidar la salvación todos los días. No se crea usted de que yo lo puedo, yo soy muy elocuente, yo tengo buen conocimiento, así que yo no voy a pecar. No dependa de ello, dependa de la presencia. Padre, tú conoces mi corazón, aquí estoy. Sin ti yo retrocedo. Así que guárdame en el hueco de tu mano. Y usted en ese momento siente la presencia de Dios. Dele el aplauso a Jesús. Entonces, ¿estamos de acuerdo que todos somos pecadores? ¿Que todos somos falibles? ¿Que todos nos podemos equivocar? Ahora, lo que a mí me hace que yo camine correcto es esta santa y bendita palabra. Mire, esta sí. Dice la palabra que toda la escritura es ¿qué? ¿Es inspirada por el hombre? No sé si es 2 de Timoteo 3:16 o 1 de Timoteo 3:10. Que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Y si usted cree que Dios inspira un error, entonces esta sí es infalible. No están aquí. Te estoy diciendo que esta es la que debes de creer. Esta es la que tiene el poder para cambiar. Si esto lo dice, ¿por qué no lo va a creer usted? ¿Sabe que hay una palabra que a mí me estremeció el espíritu hace años? Estoy hablando del 2007 por ahí. Lo que dice en Juan 22, si no me equivoco. Y dice en Juan, creo que es en los primeros capítulos, donde dice: por tanto no fuiste frío ni caliente, sino que fuiste tibio. ¿Sabe qué dice la palabra? Yo dejé de pecar desde ese entonces, cuando me estremeció tanto el espíritu que dije yo no puedo seguir así. Señor, si te voy a servir, hermano, yo por someterme a Dios ayunaba hasta una semana, porque yo sentía que le fallaba a Dios. Un joven, ¿usted cree que no le va a gustar una muchacha? Pero yo, de tanto que yo no quería, yo me metía con Dios. Entonces yo le decía al Señor: no quiero ser hipócrita, ayúdame a amar a la gente en la iglesia.
No quiero ser hipócrita. Ayúdame a ser un cristiano genuino en la calle. Y entonces, hermano, desde el 2007, 2008 yo empecé a predicar en las calles. Ahí hay fotos que lo dicen. La airline la conozco de punta a punta predicando. Jovencito, con autoridad y poder. Yo vi como el poder de Dios caía sobre la gente. Matrimonios destruidos. Dios me daba una palabra y esa gente empezaba a llorar en medio de las calles. A todos le tiraban cerveza, a mí me cuidaban en la pulga. Había una viejita que me decía: yo no quiero que nadie de esto me predique, quédate aquí y predicame la palabra. Y en eso me hacía un hot dog y yo comiendo y hablándole de Cristo. Usted no está acá. Oh, bendita gracia. Bendito el Señor. Cuando te llenas de la presencia de Dios, tú no vas a caer. Otros creerán que caes, pero te mantienes firme en el camino de Dios. Iglesia, Dios quiere restaurar tu alma. Que tu alma no te jale al mundo, sino que tu alma te jale a la casa del Señor. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando tú amas a Dios, tú necesitas estar en la casa de Dios. Y esto no es emoción, no es algo que yo me saco de la bolsa, son hechos reales. Yo le digo a la gente, a los jóvenes: yo no necesité drogarme para ser feliz. Yo no le conozco una píldora de droga. Es más, ni café quiero tomar para no depender de una cafeína. And be strong with Jesus. Yo soy fuerte en Jesús. Hay gente que cambió de droga nada más. Antes se drogaban, cerveza. Ahora no, hermano. Ahora solo quieren Red Bull para que les dé ala. Monster. Café. Pero si usted ora, ámela. Hermano, yo no sé cómo quisiera que lo que yo siento, lo que he vivido, ese cambio, usted lo pueda vivir. Dios es real. Si usted está viviendo una religión porque usted quiere, Dios es real. Dios se quiere meter en su mente, en su hueso, en su sangre. Dios quiere hacerlo totalmente una nueva criatura. Él quiere restaurar su alma. Ya basta que el alma la droga te llame allá afuera, porque tu alma desea una droga. Pero qué bonito que tu alma ha sido restaurada y ahora desees a Cristo. Ahí está el verdadero cambio. Y dice la gente: ¿cómo este cipote que se drogaba, que andaba como el pipo? ¿Cómo le llaman esa cosa que ahora eso, hermano? Eso es diabólico. No van a ser padres alcahuetos que no, es que eso lo tranquiliza. He tenido uno. Ay, es que mi hijo está en depresión y eso lo calma. Está endemoniado. Tráelo a la iglesia. Mételo aquí. Decime: pastor, deme la iglesia 3 días. La quémela. Y con mi familia aquí vamos a estar. Vamos a aguantar hambre. Por buscar a Dios, te aseguro que Jehová se va a aparecer y va a empezar a tocar esos corazones duros, hermano. Pero no hay quien busca a Dios en este tiempo. Quisiera que verdaderamente entendamos que Dios quiere cambiarnos desde adentro. Por eso David dice: endereza mis veredas, endereza mis caminos. Y si mis ojos se quieren apartar de ti, hazme volver una vez más a tu presencia. La necesidad de ser restaurado. Todos los días necesitamos a Dios. Todos los días. Hay que volver al Señor. Porque si no, hermano, nos vamos al mundial.
Y unos tendrán la oportunidad de volver y otros no. Así que no juegue con el pecado. Wow, se me fue el tiempo. Todos fallamos. Cuando usted confía en sus propias fuerzas, va a fallar. Cuando usted tiene autosuficiencia, orgullo, va a fallar. Pero si hay algo que lo va a mantener, es lo que le estoy diciendo: vigilando su presencia, buscando su presencia, anhelando al Señor. Número 2, para que usted verdaderamente haya un arrepentimiento, un cambio genuino, debe haber un arrepentimiento para que haya una verdadera restauración. Todo comienza con un arrepentimiento. Pedro se arrepintió, sí se arrepintió. Lloró que había fallado. Pero no basta solo el arrepentimiento. Hemos visto que Dios tiene que proveer el perdón nuevamente a nuestra vida. Pero su palabra dice que un corazón humilde, un corazón humillado bajo la presencia de Dios, Dios no lo desprecia. Y yo te puedo hablar, imagínate David, ¿qué hizo? Y Dios lo llama conforme a su corazón. Asesinato, adulterio. Y Dios le dice: este hombre, como, ¿sabe por qué? Porque se arrepintió. Y usted no ve a David volviendo a hacer lo mismo. Si usted se arrepintió de lo que hacía, usted no va a volver a hacer lo mismo. Porque el arrepentimiento produce cambios. El arrepentimiento te hace cambiar del camino incorrecto que llevabas, volverte al camino correcto. ¿Y cuál es el camino correcto, pastor? Solamente es Cristo. Todos los demás caminos van a la perdición, pero el camino correcto es Jesucristo. Y aquí le estoy hablando de David, 51:17. Usted empieza a leer en el Salmo 51, encuentra que David está arrepentido de lo que había cometido. Y él dice: ten piedad de mí, oh Dios, ten misericordia, y no me pagues conforme a mis iniquidades, a mi obra. Salmo 51 habla de un arrepentimiento de David. Mi pecado, no dice está en mi suegra. Él dice: mi pecado está delante de mí y solamente contra ti he pecado. Para que haya una verdadera restauración en nuestra vida, hay que reconocer lo que se ha hecho y apartarnos, tomando un compromiso de vivir en santidad para nuestro Señor Jesucristo. El único que puede limpiar el corazón se llama el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Me escuchó? El Espíritu Santo viene a limpiar las heridas. Y lo que dice David: crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto. ¿Dentro de Juana o dentro de quién? Aprenda a orar. Ahí estamos: Señor, cambia a ese hombre. Señor, cambia a esos hijos. Señor, cambia al pastor, Señor. Porque mira, imagínate. ¿Y usted cuándo va a decir: cámbiame a mí, Señor? Cámbiame a mí, que te necesito. David lo pide. El Señor lo restaura y dice: David, no volverás a ser el mismo, porque te llamaré conforme a mi corazón. Qué gracia tenía David, hermano, que el Señor le dijo: conforme a mi corazón.
Pregúntese, mire qué gracia tenía David para que el Padre le dice conforme a mi corazón. ¿Qué gracia tenía? Hay gente que dice que Dios no tiene favoritos. Yo creo que Dios tiene favoritos, porque no a todos les llamó iguales. A Pedro, cuando lo recibe la revelación, a pesar de fallar y todo, le dice: Pedro, tú te llamas Pedro. Pero cuando él le dijo: tú eres el Hijo de Dios, le dije: Pedro, ya no serás conocido como Simón, sino serás llamado Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Pero no hablando de Pedro, sino hablando de la revelación. Y Pedro iba a ser conocido. Pero Pedro acababa de fallar. David acababa de pecar. Pero ¿qué tenían estos hombres? ¿Qué gracia tenían? Ayúdeme. Hoy quiero terminar. ¿Qué gracia tenían esos hombres? Que tenían un corazón humilde, que aprendieron su lección y no decidieron no volver a cometer el mismo error. Y arrepentimiento no es seguir siendo los mismos. No es remordimiento, llorar el mismo pecado. Usted ya cambió de una vez y para siempre. No vuelva al mundo, no le dé lugar a los amigos. Manténgase en la casa de Dios, que lo que Dios dijo lo va a cumplir en su vida. Vamos terminando. Hay veces que Dios restaura con amor y también con dolor. No puedo dejarlo. Pero todo aquel humilde recibe la restauración con amor. El que es orgulloso se va a tener que chocar una y otra vez para aprender con dolor. ¿Cuántos han venido al Señor por amor? ¿Y cuántos han venido por dolor? Aunque no lo quiera decir, hay unos vinieron hasta que se perdió el matrimonio, quebró la empresa, hasta que ya lo fue a probar la droga, hasta que ya no tenía. Entonces vinieron hermanos sufridos. Pero hay unos que a la primera aprendimos y dijeron: por ahí no es lo mío, yo mejor le hago caso. Y bendita gracia que Dios nos alcanzó. Hay unos que vinieron por dolor. Yo creo que yo vine por amor, porque su amor me sedujo a mí. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. El diablo no me llevó a la perdición, aunque eso quería. Pero yo entendí que mi refugio estaba en Dios. Ay, hermano. Si para todo hay, mire, si sinceramente el amor de Dios a mí me sedujo. Un joven 25, 23, 24 años, sin padre, sin mujer, sin nada. Y las mujeres, los burdeles ahí, más allá que ella Bisonet. ¿Qué fue lo que no me dejó ir a pecar? Y si hubiera ido, saber en dónde estuviera. Pero como Dios me guardó, y hoy puedo decir que vale la pena llegar al Señor por amor. Pero si usted quiere por dolor, pues bueno. Pero creo que el amor del Padre ha sido tan grande para nosotros que hemos aprendido a conocer. Denle el aplauso a Jesús. ¿Sabe qué? No importa cómo llegó, lo que importa es que estamos aquí. Ay, pastor, yo llegué y sufrí tanto. No importa, no quiero recordarte tanto esto. Quiero recordarte que lo más importante es que estás en la casa de Dios. Lo más importante es que has dejado que Dios te arrope, te perdone, te guarde, y que puedas decir: Cristo me cambió.
Y quiero concluir con esto. Todos necesitamos una restauración todos los días. El que dejó de orar, vuelva a orar. Pídale al Espíritu Santo. El que dejó de hacer algo para Dios, vuelva a hacerlo. Porque ¿qué pasó? ¿Un daño? ¿Algo que pasó en tu alma y dejaste de hacer las cosas para Dios? Pídele al Señor que vuelva nuevamente a traerte para hacer lo que Dios te llamó a hacer, iglesia. No importa. Y esta palabra es para aquella gente que tal vez está allá afuera, que por culpabilidad no vuelven a la iglesia, que por vergüenza no vuelven a la iglesia. Y la separación de Dios lo que ha traído es muerte. Se cumple lo que dice el profeta Isaías 59. He aquí, mi mano no se ha cortado para salvar, dice Jehová, ni mi oído para escuchar. Pero vuestros pecados y vuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y los hombres. Dios te dice: vuelve a mi presencia, que ahí está la sanidad, que ahí está la restauración, que ahí está la vida. El que vuelve a Dios, Dios no lo echa afuera. Así que no te dé pena volver a la casa del Señor. Y vamos a morar todos los días. Póngase de pie. Y ahí estaremos por largos días, en la casa de nuestro Padre. Gracias, Cordero Santo. Honramos y bendecimos tu nombre. Gracias, Espíritu Santo. Vamos, iglesia, ahora un momentito ahí. Yo sé que el tiempo ha avanzado, pero ore un momentito.